es Andreas Castillo y hoy hablaremos de los modos de extinción de las obligaciones, comenzando por la novación. Esta constituye un modo voluntario de la extinción de las obligaciones, el cual se extingue una obligación, sustituyéndose por una nueva. Su característica fundamental es extinguir una obligación anterior y hacer nacer una nueva. La innovación requiere de un cambio sustancial, el cual puede recaer sobre los sujetos, sobre el objeto o sobre la causa. Ahora conoceremos los requisitos de esta. La existencia de una obligación anterior. Se refiere a que la obligación debe ser válida, ya que si es nula, será nula la obligación que la sustituye. También tenemos la existencia de una obligación nueva, distinta a la primitiva, que esta se refiere a que la obligación debe ser válida y si no lo es, perdura la obligación primitiva. También tenemos la voluntad o intención de novar. Esta se refiere a que las partes tengan la intención de crear una nueva obligación extinguiendo la obligación anterior. Dentro de la novación existen varias clases y son las siguientes. La novación objetiva es aquella mediante el cual entre los mismos sujetos de la relación obligatoria hay un cambio en el objeto por uno nuevo que lo reemplaza. La novación subjetiva consiste en un cambio en los sujetos de la obligación, bien sea un cambio del deudor o un cambio del acreedor. La novación subjetiva por cambio de deudor se da cuando un nuevo deudor sustituye al anterior, dejando al acreedor al deudor originario libre de su obligación. Aquí no se requiere del consentimiento del deudor que se libera. La novación subjetiva por cambio de acreedor es originada por una nueva obligación. Un nuevo acreedor sustituye al anterior, quedando libre el deudor para con éste. Ahora hablaremos un poco de la compensación. Este consiste en que dos personas son entre sí deudoras y acreedoras, en cuyo caso las dos deudas quedan extinguidas si son del mismo monto o reducidas en una sola deuda, cuyo monto representa la diferencia entre ambas. Existen varias clases de compensación. Tenemos la compensación legal, que opera de derecho en virtud de ley desde el momento que existen las dos deudas que se extinguen mutuamente por las cantidades presentes. Y la compensación convencional, que se presenta cuando no exista alguno de los requisitos de la compensación legal y las partes así lo convienen a través de su voluntad. Vale recalcar que el Código Civil no regula esta clase de compensación. También tenemos la compensación facultativa, que se realiza por requerimiento de la parte que puede alegar u oponer la falta de algún requisito para que se dé la compensación legal y que renuncia a oponerlos y aceptar la compensación. Por último, la compensación judicial, que se da en el caso en que a una de las deudas le falta un requisito para la compensación legal y generalmente la exigibilidad o la liquidez de la obligación. Ahora hablaré de la remisión de la deuda. Se conoce como el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Existen varias clases y son las siguientes. Remisión total, que es aquella que comprende la totalidad de la deuda. Remisión parcial, que esta se refiere a solamente una parte de la deuda. Y la remisión expresa, que se presenta cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene contra su deudor. También tenemos la remisión tácita, que es la remisión en virtud de la cual el acreedor realiza algún acto o conducta que expresa su voluntad de olvidar la deuda. Dentro de todos estos modos de extinción se puede demostrar lo que es llamado la confusión. En este se presenta cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y deudor. Generalmente estas confusiones se presentan en los siguientes casos. En las sucesiones a título universal, que se presenta cuando el deudor hereda a su acreedor o viceversa, o también cuando una persona hereda tanto al acreedor como al deudor. En las sucesiones a título particular, que se puede dar por actos entre vicios y mortis causa. Y los elementos de esta son la existencia de una obligación civil, que las cualidades del deudor y acreedor se reúnen en una misma persona, que la confusión ocurre entre el acreedor y el deudor principal. Por otro lado, hablaremos de la prescripción. Es un medio de extinción de las obligaciones mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo o por el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley. Los requisitos de esta son inercia del acreedor, el transcurso del tiempo en la ley y la invocación por parte del interesado. La prescripción se puede dar opuesta por el deudor o por los acreedores del deudor o cualquier tercero interesado en hacerla valer, y su caducidad se refiere a una terminación fatal cuyo transcurso produce a la extinción de la acción, más no de la obligación.
De otro modo de extinción es el pago, que se refiere al cumplimiento de la obligación debida al deudor por el acreedor. Está constituido por los siguientes elementos: la existencia de una obligación válida, la intención de pagar por parte del deudor, los sujetos del pago, que se refieren al suave, que es quien efectúa el pago, y al accipiens, que es quien recibe el pago, y el objeto de pago, que se refiere a la cosa del deudor que se comprometió a pagar. Gracias.